Bien, mis hermanitos, vamos a dar inicio a nuestra lección número 5. Estamos estudiando entonces la membresía de la iglesia. Si pudiéramos hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos ido viendo, así algo bien resumido. Vamos a ver, ¿no? La primera sesión vimos el asunto es más importante de lo que pensamos. Enfatizamos mucho de tantos creyentes que piensan que una vez que han aceptado a Cristo, lo más importante es su relación con el Señor y no le dan el valor, la importancia a la iglesia. Ellos o muchos creyentes piensan, dicen, no, yo tengo a Cristo en mi corazón, yo leo mi Biblia, yo oro, yo tengo una buena relación con Dios, pero han perdido su comunión o su relación con su iglesia. Entonces, no es cualquier cosa este tema de la membresía, es algo muy, muy importante. También vimos la necesidad de una membresía. Es muy importante, ¿no? Una membresía. ¿Por qué? Porque Dios se revela por medio de su iglesia, ¿no? Su iglesia es la forma visible del Señor. Y la membresía requiere responsabilidad, pues, ¿no? 3, vimos acerca del mandato de la membresía. También vimos algunas imágenes, algunas figuras que habla la Biblia de la membresía, como la familia, el cuerpo, la vid, los pámpanos, el rebaño, ¿no? Y demás, con mayor importancia, el cuerpo, ¿no? Todos somos un cuerpo, los miembros los unos de los otros. Y también en la lección 4 vimos acerca de el objetivo de la membresía. ¿Cuál es el propósito de la membresía? Es usar nuestros dones espirituales. Si Dios ha puesto en la iglesia, ha puesto a personas con distintos dones. Y estos dones deben ser usados en la iglesia. Vimos los dones temporales y vimos los dones permanentes. Y vimos que es necesario que los dones se usen para el crecimiento de la iglesia. Esa es la razón. No es para el crecimiento de uno, no es para el crecimiento mío, no es para ver cómo voy creciendo yo, es para el crecimiento de la iglesia, es para la iglesia en conjunto. Hoy en la lección 5 vamos a ver algunos desafíos que tienen que ver con la membresía, ¿ya? Vamos a orar, hermanitos. Querido Señor, bendícenos este tiempo, Señor. Gracias por mis hermanos que han dado su tiempo para estar juntos acá. Quizá muchos en algunas actividades no pudieron llegar, pero te doy gracias a quienes hicieron su esfuerzo. Y quizá algunos también deseando estar se apurarán. Y te ruego, Señor, que puedas por tu Santo Espíritu tocar sus corazones. Ilumina nuestras mentes y que queremos ver este tema, qué desafíos tenemos al ser miembros de nuestra iglesia, Señor. En nombre de Cristo Jesús, quiero pedirte estas cosas. Amén. Amén. Muy bien. Los desafíos de la membresía. Ruego que aliste su Biblia. Y vamos a Filipenses capítulo 4, verso 2. Filipenses capítulo 4, verso 2. Filipenses 4, 2. ¿Dónde estamos? Vean. Aquí vamos a empezar algo que tenemos que practicar como iglesia, ¿no? Somos una iglesia que carecemos de este elemento como es la unidad y debemos de trabajar entre todos. Filipenses 4:2. Bien. ¿Alguien puede leer Filipenses 4:2? Yo no voy a leer. Estamos siguiendo, ¿ya? Filipenses 4:2 dice: ruego a Evodia y a Sintique
que sean de un mismo sentir en el Señor. Wow, mira, dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Mira lo que dice el Señor por medio del apóstol Pablo a la iglesia de los Filipos. La iglesia de los filipenses es una de las iglesias, uh, es una de las iglesias con mucha generosidad. En el capítulo 4, el apóstol Pablo justamente habla de lo que ellos dan. Pero había un problema, ¿no? Parece que había aquí una disputa. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor, ¿no? Dice que sean de un mismo sentir. Parece que estas dos chicas no se llevaban bien. Y esperemos que en nuestra iglesia no haya estas cosas, ¿no? Principalmente nosotros como líderes, toda la iglesia en general. Pero estas dos chicas parece que no tenían un mismo sentir. No eran unidas. Hablaremos acerca de la unidad. Cada miembro de la iglesia es llamado a superar las divisiones y buscar la unidad en la iglesia para reflejar la unión de la iglesia con Cristo. Mucho más nosotros, hermanos, aquí estamos un pequeño grupo de líderes, mucho más nosotros somos llamados a superar las divisiones. Va a haber diferencias, va a haber disgustos, va a haber desacuerdos, va a haber muchas cosas, pero como líderes estamos llamados, estamos exhortados y estamos motivados, hermanos, a poder superar las divisiones, superar los problemas. Tú y yo somos los primeros en que debemos de empujar a arreglar los problemas. Cuando hay una diferencia entre nosotros, cuando tenemos un disgusto entre nosotros, o cuando tenemos un disgusto con algún creyente en la iglesia, somos nosotros. No, que no parezca que cae sobre nosotros, pero es nuestra responsabilidad como hermanos creyentes, como hermanos que tienen cierto tiempo en la vida cristiana, superar las divisiones y no estar con enojos, con disgustos. ¿Cómo se manifiesta la unidad espiritual en la práctica? Vamos a Filipenses 2:2. ¿Cómo se manifiesta la unidad espiritual en una forma práctica? Filipenses 2:2. ¿No? Quien esté listo para leer, me avisa para que pueda leer, por favor. Filipenses 2:2. Ya, Filipenses 2:2. Completad ¿No? mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Muy bien. Mire lo que dice, hermanos. Dice, completad mi gozo, dice el apóstol Pablo. A ver, leamos el 1. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, Pablo dice, completen mi gozo, sientan lo mismo, tengan el mismo sentir, teniendo el mismo amor, tengan el mismo amor, unánimes, como uno, sintiendo una misma cosa. 3. Nada hagáis por contienda, por pelea, por competencia. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, porque me vean, por decir soy el mejor líder, soy el mejor maestro, soy el mejor predicador. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, hazlo con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es la forma en que debo de servir, estimando a los demás y como superior a mí mismo. La pregunta, ¿cómo se manifiesta la unidad espiritual en la práctica? Según Filipenses 2, Pablo detalló 4 señales en la unidad que caracteriza a la verdadera iglesia. ¿Cuáles son esas 4? Te las voy a leer. 1. La primera, la unidad motiva que los creyentes sientan lo mismo. Cuando hay unidad en nosotros como iglesia, cuando toda la iglesia está unida, eso motiva a que el resto de creyentes sientan lo mismo. Motivación, unidad. No quiere decir que compartan todos los mismos gustos o desagrados. Más bien significa que los creyentes verdaderos estén controlados por el conocimiento profundo de la palabra de Dios. Entonces, primero, la unidad motiva a los creyentes a que sientan lo mismo. Si nosotros los que tenemos
cierto tiempo en la vida cristiana, nosotros que estamos creciendo un poco en la fe, no manifestamos unidad, no vamos a contagiar a los recién convertidos, no vamos a contagiar a los que recién se están integrando en la fe. Segundo, la unidad produce creyentes que tienen el mismo amor. Esto es, se aman igualmente entre ellos. Entonces, cuando hay unidad en la iglesia, va a haber amor los unos a los otros. Tercera, la unidad da como resultado creyentes unánimes. La palabra griega para unánimes significa literalmente de un alma. Hace referencia al compromiso común o apasionado con los mismos objetivos espirituales. Cuarto, la unidad produce creyentes que sientan una misma cosa. Al sentir lo mismo, se aman entre ellos, están unidos en espíritu, pueden tener un objetivo común, promover el reino de Dios. Eso a veces no se va a ver, porque vamos a hacer una actividad y si todos están unidos, hermanos, se va a poder lograr. Pero si no hay unidad, ahí nos parece no bueno lo que se está pensando, nos parece de repente que, qué sé yo, negativismo, falta de disposición. Entonces, no vamos a poder alcanzar. Necesitamos aprender a ser unidos todos. Y nosotros tenemos que jalar a los demás, hermanos, a los demás para unirlos a nuestra visión. En muchos sentidos, la iglesia de los filipenses era una iglesia ejemplar. Con respecto a ese grupo de creyentes, Pablo escribió, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Sí, la iglesia de los filipenses tenía algo en particular, ¿no? Su fidelidad, su generosidad. Pero a pesar de esto, resulta aparente que en Filipos no estaban tan unificados como deberían estarlo. De hecho, parece probable que había amargura, había resentimiento, había conflictos manifiestos entre algunos de ellos. Y una de las cosas que no va a traer bendición en nuestra iglesia es justamente esto, amargura, resentimientos, conflictos entre creyentes. Entonces, hermano, hermana, yo quiero animarte a que tú puedas analizar tu vida. Si tú tienes una diferencia con alguien, entonces probablemente seas un tropiezo para la iglesia. ¿Por qué? Porque no estamos promoviendo la unidad. Y si dejamos pasar el tiempo, y si solamente miramos y que pase, no estamos arreglando la situación, solamente estamos alargándolo nada más. No estamos pidiéndonos perdón, no estamos perdonando. Entonces eso no va a ayudar al crecimiento de nuestra iglesia. Entonces nosotros tenemos que convencernos de que la necesidad es de nosotros, el poder unificar a nuestra iglesia, amar a nuestra iglesia. Leo otras líneas. Entonces, parece ser que los filipenses no estaban tan unidos, habían problemas. Por eso vemos en el 4:2, ¿no? Ruego, dice, a Evodia y a Sintique que sean del mismo sentir en el Señor. Qué triste sería para la gracia que se pueda decir, ruego a Elmer y a Richard que se lleven bien, que sirvan bien, porque ya nos estarían marcando de que hay algunas cosas que están mal. El problema de Evodia y de Sintique no solo les estaba haciendo daño a ellas, sino que también era perjudicial para toda la iglesia. Por eso, hermanos, todos nosotros debemos de aprender a poder tener una buena relación con los hermanos. Tu mala relación, tu maltrato con un hermano, con una hermana, puede estar afectando a tu iglesia. Entonces tú debes de ir, conversar, ir y hablar y que no perjudique a tu iglesia. Dice, veamos algunas cosas de las que nosotros tenemos que cuidarnos como miembros de la iglesia. 1. El principio de la responsabilidad mutua. Una gran labor. El principio de la responsabilidad mutua. Pablo dice, ruego a Evodia y a Sintique. Me siguen ya, voy a seguir ahí nomás. Pablo dice, ruego a Evodia y a Sintique que se propongan, que se pongan de acuerdo en el Señor.
Pablo dice esa palabra ruego, ¿no? Ponte a ver, dice ruego. Es una súplica, una petición de Pablo. Quizá les habría hablado una vez, quizá les habría hablado dos veces, quizá ya habrían sido advertidas. No lo sé. Pero por medio de esta carta, el apóstol Pablo empieza a decir, ruego, ¿no? Que estas dos chicas tengan el mismo sentir. Considera a ambas responsables, ¿no? Dice, de la situación que hay entre ellas por falta de reconciliación. Si tú no respondes al maltrato y al consiguiente resentimiento de una manera bíblica, entonces estás actuando tan mal como la persona que te está tratando mal a ti también. Si uno no quiere, dos no pelean. Eso es, ¿no? Si uno no quiere, dos no pelean. Pero si los dos se enojan, si los dos se disgustan, no van a llevarse bien. Dice el viejo refrán, también podríamos decir, si uno no quiere, dos no se enredan, ¿no? Son frases que hablan un poco acerca de la relación entre dos personas. Entonces, un primer principio, la responsabilidad es mutua. Yo no puedo estar diciendo, no, es que la hermana tiene la culpa, no, es que el hermano tiene la culpa, no, es que a mí no me consideraron la responsabilidad de los dos. Entonces, yo puedo decirte, hermano, hermana, si hay diferencias, si hay problemas en la iglesia, la responsabilidad es tuya. La responsabilidad también es del otro hermano. La responsabilidad también es de la otra hermana. Es de los dos. Por eso tú procura, dice también Romanos, en cuanto dependa de vosotros, en cuanto dependa de ti, debes estar en paz con todos los hermanos. Entonces, hermano, hermana, tú tienes que aprender a estar en paz con todos. Tú dices, no, pero yo no he hecho nada. No, pero el hermano se ha enojado sola, la hermana se ha enojado sola. No se va a enojar sola. Algo hemos tenido que hacer. Quizás con intención, quizás sin intención. Pero algo le ha puesto en ese humor. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que buscar, arreglar y procurar fomentar la unidad en nuestra iglesia. Otro tema, la venganza. Cuando alguien nos ha herido, nuestra tendencia es a contraatacarle de alguna manera. Esta tendencia es producto de nuestra carne pecaminosa, porque eso es lo que quiere el diablo. Gálatas 5, 19 y 20. A ver, otro texto, Gálatas 5, 19 y 20. Parte de los frutos de la carne. Gálatas 5, 19 y 20. Entonces, el principio de la responsabilidad mutua. Es mi responsabilidad mantener mi iglesia unida. Es la responsabilidad de mi hermano también mantener la iglesia unida. 2, la venganza. Sale de nuestra carne el hecho de vengarnos. Gálatas 5, 19 y 20. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Wow, esas son las obras de la carne. Por eso es la tendencia de la carne, justamente, ¿no? La venganza, contra la cual debemos luchar por medio del poder del Espíritu Santo. Todos los deseos de la carne, mira el 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿esto cómo yo lo tengo que contrarrestar? Iras, contiendas, como dice el texto, iras, enemistades, pleitos, contiendas, disensiones. ¿Cómo? Solamente es por medio del Espíritu Santo, porque el 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, es la respuesta de la carne, ¿no? El poder vengarme. Y como creyentes,
Más aún, hermanos que estamos madurando, hermanitos que estamos creciendo, hermanitos que nos estamos esforzando para poder tener una mejor relación con Dios, mucho más todavía, ¿no? Nosotros dejar la venganza, dejar él, me lo hizo, también se lo voy a hacer. Me hizo doler, también le haré doler, ¿no? O hasta inclusive desear el mal, hasta inclusive orar para que les vaya mal. Entonces, son dos principios que por ahora estamos viendo dentro de la unidad, ¿no? Como para hacer la unidad, primero es responsabilidad de dos. Para mantener la unidad es responsabilidad de dos. Uno tiene que aprender a perdonar, el otro tiene que aprender a pedir perdón. Entonces, es necesario. Dos, la venganza, ¿no? Hay que tener cuidado con la venganza. Tres, otro tema, la inacción. La venganza no es la única respuesta que empeora el conflicto, ¿no? A veces me lastiman, hablaron contra mí, la venganza, reacciono. No solo es eso, también hay otra cosa. Tú puedes contenerte de hacer represalia, aún así empeorar la situación al no hacer nada. Hay creyentes, ¿no? Que nos lastiman, hablan mal con nosotros, de nosotros. Hay creyentes que quizás se han metido hasta con nuestra familia. Pero ¿qué hacemos? Optamos por no hacer nada. Nos callamos. Dejamos que pase nomás. Esa inacción también puede afectar a la unidad. Esta es una dificultad común entre los creyentes. Muy común. Muy común. Vieron una hermana de la iglesia que se expresó feo por él o por ella, y solo se callan, no dicen nada, pero por dentro están teniendo malos conceptos. Esta es la dificultad común entre los cristianos, ya sean el defensor o el ofensor. La Biblia dice que nunca debes huir de la otra persona, ni de un problema que dañe vuestra relación, sino que debes ir a la otra persona y hacer todo lo que esté en tu mano para resolver el problema. ¿Ya? Entonces, no se trata de, mejor me callo, no vi nada, no me di cuenta, yo no supe nada, me hice de la vista gorda. No se trata de eso, no, porque la inacción también trae problemas. La inacción, la falta de mi reacción, la falta de mi acción va a traer problemas. Dice en Mateo 5:23, por tanto, dice la Biblia, si tú traes tu ofrenda al altar, tú vienes al templo y traes tu ofrenda al altar, y cuando vas a dar tu ofrenda al altar, dice, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. El Señor está diciendo, si alguien de ustedes lleva su ofrenda, generosamente quiere darlo al Señor, pero estando en su reunión se acuerda que tienen algo contra ti, dice, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Mira cuál es el orden del Señor. El orden del Señor no es, déjame nomás tu ofrenda, dame nomás tu ofrenda. El Señor no está con el corazón de que ¿quieres darme algo? Dame, ya luego vemos tu vida. No, el Señor dice, por tanto, si alguien trae su ofrenda y va a entregar su ofrenda al Señor y se acuerda, dice, ¿no? La Biblia, y se acuerda que tiene a alguien contra él, entonces dice ahí, deja tu ofrenda frente al altar, no la pongas, ponlo al frente, anda y reconcíliate primero. Mira lo que dice. Dice el Señor, dice, primero arregla tu problema, reconcilia primero. Una vez que te reconcilies, entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces vemos qué es más importante para el Señor. Está prendido tu audio, hermano Richitar. Bájale tu audio. Entonces, ¿qué es más importante para el Señor? Más importante para el Señor no es la ofrenda. ¿Ah? Más importante para el Señor no es lo que traigas a la casa del Señor. Más importante para el Señor es que tú tengas una buena relación con tu hermano,
una buena relación con tu hermano. Entonces nos está enseñando el Señor aquí que lo importante es eso, el poder estar bien con tu hermano. Dice en nuestras líneas acá, el abstenerme de la venganza es algo bueno, pero eso por sí solo no resolverá la mayoría de los problemas de la iglesia. Quiere decir, el poder abstenerme de la venganza, eso no va a solucionar todos los problemas en la iglesia. Los conflictos entre los miembros de la iglesia deben confrontarse, analizarse en amor para que la reconciliación pueda tener lugar. Entonces, todos nosotros, hermanos, tenemos que aprender a no vengarnos, pero también a no hacer inacción, a no quedarnos sin actividad, a no decir, bueno, no me voy a meter, porque si me meto voy a hacer más problemas. Mejor que se arreglen ellos. No, no es eso. Estás con tu audio, hermano Richard, ponle mute. Entonces la inacción, esta inacción nos va a llevar a de repente alargar los problemas. ¿Listo? Esta inacción nos va a llevar a alargar los problemas. ¿Por qué? Porque si no voy a hacer nada, me voy a callar, el rencor, el resentimiento va a quedar todavía en mi corazón. Va a quedar ahí. Entonces, hermanos, quizá yo no soy vengativo, pero me quedo en la inacción, no hago nada. No contribuye eso, no contribuye, sino yo debo de promover el arreglo de los conflictos. 4. La confrontación. Algunas veces los creyentes reconocen la pecaminosidad de la venganza y la necesidad de hacer algo para resolver el problema, pero entonces acaban atacándolo de una manera equivocada. Si tú te encuentras involucrado en un conflicto dentro de la iglesia, lo primero que debes hacer es examinarte a ti mismo para ver qué viga puede haber en tu propio ojo. Eso dice Mateo 7. Mateo 7 dice, ¿quién eres tú que juzgas a tu hermano? Porque tu hermano tiene una pajita, pero tú tienes un tronco, una viga en tu ojo. Dice Mateo, dice, primero saca tu viga, primero saca tu tronco, y luego podrás ver la pajita del ojo de tu hermano y le podrás sacar, le podrás ayudar. Entonces, lo que tenemos que aprender es a tener una confrontación sabia. Aprender, hermanos, esto falta mucho en nosotros. Aprender a poder hablar. Alguien dice, ¿me puedes ayudar? Y el otro responde, no puedo. ¿No? Esa es una forma no apropiada de responder. La confrontación, poco prudente. Muchas veces no somos prudentes para confrontar como debe de ser. Si tienes la oportunidad de ayudar a otros y resolver un conflicto, asegúrate de que comiences para ayudar a ambas partes a ver sus responsabilidades en el problema y en su solución. A veces, si queremos ayudar a alguien con conflictos, solo escuchamos a un lado, quizás son nuestros amigos, quizás son nuestros conocidos, quizás es nuestra familia. Entonces, quizás nos dejamos llevar por el cariño, por la familia, qué sé yo, la amistad, y no estamos haciendo una confrontación prudente. ¿Ya? Otro punto, la clave para toda conducta piadosa es tener un modo de pensar correcto. Comprender que la unidad en el cuerpo no es una excepción. Pablo instruye a Evodia y a Síntique a vivir en armonía en el Señor. Eso es lo que pide Pablo. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Y en nuestra iglesia tenemos que trabajar, hacer un mismo sentir. Porque queremos hacer algo, no todos tienen el mismo empuje. No todos tienen el mismo espíritu. No todos tienen la misma visión, ¿no? Algunos sí, algunos no. Voy a leer otras líneas. El Señor nos dice que por medio de este pasaje, que la solución a la falta de la unidad es que todos en el cuerpo sean de un mismo Señor.
para que tengamos una iglesia unida, entonces toda la iglesia debe sentir lo mismo. Vamos a salir a evangelizar. Entonces toda la iglesia sabe que es evangelizar y sabe evangelizar. Hermanos, vamos a hacer una actividad. Toda la iglesia tiene un mismo sentir. Y cuando toda la iglesia tiene un mismo sentir, entonces va a empujar por ese camino, porque todos tenemos un mismo sentir. Pero si no, va a ser muy difícil. El mismo sentir que Dios quiere que tengamos en el cuerpo es el sentir de Cristo Jesús, por el cual consideramos a los demás como más importantes de lo que nosotros mismos. Si todos tuviésemos la actitud de humildad que había en Jesucristo, entonces nuestras diferencias serían usadas solo para equilibrarnos los unos a los otros y ayudarnos a crecer los unos a los otros. Y ese es un tema importante de los unos a los otros, ¿no? Tener un mismo sentir. La actitud de Cristo fue la de un siervo nada egoísta. De hecho, en otras palabras, él dice, Evodia, ya es tiempo de que pienses en lo que puedes hacer por Sintique, en lugar de pensar en lo que Sintique puede hacer por ti. Y Sintique, tú necesitas comenzar a considerar lo que es mejor para Evodia, ¿no? Entonces, hermanos, este tema de la sesión 5, tiene como objetivo el desafíos de la membresía. ¿Qué es eso? La unidad. Así que quiero animarte a que tú siempre seas consciente el poder conservar la unidad. Muchas veces somos desanimados por el diablo. El diablo mete en nosotros un no se puede, un así no se debe ser, un de repente no va a funcionar, ¿no? El diablo mete esas cosas. Pero algo que necesitamos nosotros como miembros de una iglesia es la unidad. No debes marginar a nadie, debes tratar a todos por igual, abrazarlos por igual. No, es que este es mi amigo, a él sí le abrazo, a ella no es mi amiga, entonces no, sino al contrario. Todos sintamos una misma cosa, todos tengamos un mismo sentir. Que cuando nos encontremos, expresemos ese amor, expresemos ese cariño, expresemos esa fidelidad. Es importante la unidad. Los principios de la unidad es que la unidad es la responsabilidad de los dos. Si usted tiene una diferencia con alguien y es creyente, entonces sí es creyente. Porque a veces dicen estar en la iglesia, pero no son creyentes de verdad. Entonces, el primer principio es responsabilidad mutua de dos personas. ¿Ya? Para que no haya diferencia y haya unidad, es responsabilidad de las dos. Quien dice ser dañada, haber sido dañada, y quien alude no haber dañado a nadie. Los dos tienen que trabajar de una manera mutua. Dos, vimos la venganza. No te vengues de nadie. No busques la venganza. El Señor dice, ni es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Entonces, no busques venganza. Déjalo a las manos del Señor. Inacción. Quizá tienes control, ¿no? No me vengo, pero la inacción tiene que ver con no hacer nada. Y eso no es nada saludable. Cuando tú veas a un hermano o una hermana que hace algo malo, muchos de los creyentes en la iglesia no estamos haciendo nada. Solo miramos y hacemos suponer que es de repente es un nuevo. O de repente es un jovencito o señorita que de repente, si le llamamos la atención, se van a ir. Entonces, como no queremos que se vayan, mejor inacción, mudo, callado, no hablo. Pero eso no va a ayudar a nuestra iglesia, el que hagamos inacción, sino al contrario. Por eso recuerda Mateo 5, dijo el Señor, si tú traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, tú no le hiciste el daño, tú no lo ofendiste, a ti te trataron mal. Dice, si alguien te hizo algo contra ti, primero ve a arreglarlo. Debes recordar, lo primero que quiere el Señor es que tú y yo arreglemos nuestros problemas con nuestro prójimo. Antes que llevar una ofrenda al templo. Antes que tú, cuando vas a la iglesia, tú estás haciendo una ofrenda en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios.
Entonces dice el Señor, antes de que tú estés presentando tu ofrenda, si hay alguien contra ti, ve y arregla ese problema. Vimos también pues de la confrontación de dos personas que deben tener una misma mente, un mismo sentir, unos mismos parámetros. Entonces, la actitud de Cristo fue el de un siervo nada egoísta. Él siempre donde estaba sirviendo. Entonces, hermanos, con esto quiero reforzarte a que debemos guardar la unidad. Seamos uno, hermanos. Cuando el pastor o uno de los líderes encargados dice hagamos esto, hagamos el otro, seamos un grupo unido. Y si por ahí no me gusta la idea, aprendamos a compartir, aprendamos a decir, ¿y qué si haríamos esto? ¿Y qué si haríamos el otro? Pero muchas veces no decimos nada, la inactividad. Entonces, el reto de la membresía, el desafío en la membresía es la unidad. Y somos nosotros los que estamos llamados a conservar la unidad de la iglesia, ¿ya? Somos nosotros los que somos llamados a conservar la unidad de la iglesia. Yo espero que usted trabaje en la unidad de la iglesia. Cuando escuche diferencias en los creyentes en la iglesia, hablarles y decirles y motivarles a que no haya diferencias, ¿no? Los unos con los otros. Porque ese es el desafío. Mientras la iglesia va creciendo, van a haber más retos, van a haber más cosas que vamos a tener que afrontar. Pero cuando el creyente sabe, hermanos, cuando el creyente reconoce que no la venganza, dejar a las manos del Señor, y dejar que Él guíe mi vida, pues eso va a traer mucha bendición para ellos. Y mis hermanos, ese es el tema de hoy día, la unidad, y yo espero que usted pueda esforzarse en poder ponerlo en práctica, la unidad, ¿no? De cada uno de nosotros. Vas a encontrar en el camino creyentes que no quieren, no quieren ayudar, no quieren participar, pero sí los veremos haciendo otras cosas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Justamente, jalarlos, hacerlos uno entre todos, hacerlos uno, ¿ya? Ser uno, como dijera la palabra del Señor. Muy bien, ¿alguien tiene alguna duda? También dice Romanos, hermanos, en cuanto dependa de vosotros, dice Romanos, en cuanto dependa de ti, en lo que tú puedas, en lo que tú hagas, debes estar en paz con los demás. El apóstol Pablo está enseñando y diciendo, tienes que ver a los demás. Tienes que aprender a pensar en los demás, ayudar a los demás y que los demás también apliquen el ser unidos. Muy bien. ¿Alguna duda, hermanos? No hay nada, ¿no? Se han ido, hermanitos. Vamos a hacer una oración para cerrar nuestra clase. Señor, haz que nuestra iglesia tenga unidad y que nosotros contribuyamos a la unidad. Señor, a veces nuestras actividades, las cosas que hacemos, nos enceguecen, Señor. Mucho más en estos tiempos. Por eso te rogamos, Señor, tu bendición y que nuestra iglesia pueda asimilar, Señor, nuestra iglesia pueda asimilar la necesidad de ser uno, de unirnos. Somos un cuerpo y aunque alguien se sienta dolido, todo el cuerpo se duela. Alguien se está sintiéndose feliz, todo el cuerpo se sienta feliz. Gracias, mi Dios, por este tiempo, por los hermanos que hicieron su esfuerzo poder estar en esta reunión. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amén.